Descubierto, 5 increíbles profecías de Daniel que cumplirán el plan divino y transformador en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. Entre los jóvenes de Judá llevados a Babilonia, se encontraba Daniel, un joven de noble estirpe, bendecido con inteligencia y sabiduría. Sin embargo, en medio de la opulencia y el caos babilónico, el corazón de Daniel clama por su tierra natal, su fe y su Dios. Con el sol deslizándose por el horizonte, la ciudad de Babilonia se iluminaba con colores dorados, reflejando la grandeza de sus palacios. En un salón de banquetes, el rey convocaba a los sabios, buscando alimentarse de la sabiduría de sus nuevos súbditos. Pero Daniel, a pesar de la tentación de disfrutar de la rica comida del rey, se mantuvo firme en su fe. No puedo comer lo impuro, se decía a sí mismo, recordando las leyes de Moisés que guiaban su vida. Así, se arriesgó a poner en juego su posición y libertad. Con el paso de los días, la inquietud recorrió las entrañas del rey. Un sueño perturbador le atormentaba, desatando su furia contra todos los sabios de Babilonia. El edicto estaba claro: cualquier hombre que no pudiera revelar y explicar el sueño sería ejecutado. Desesperado, Daniel clamó a su Dios y, en esa noche oscura, el Dios del cielo le reveló el misterio. La interpretación del sueño era clara: 4 reinos surgirían, y uno de ellos sería eterno. Con fe renovada, se presentó ante Nabucodonosor y, con humildad, le reveló la verdad de su inquietud, salvando así a todos los sabios. A medida que las sombras de la opresión se alargaban en Babilonia, la fe de Daniel se convertía en un faro de esperanza. Su influencia creció y se convirtió en consejero del rey. Pero la presión por rendir culto a los ídolos no cesó. Sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, desafiaron el decreto de adoración a la estatua de oro, y su valentía generó un nuevo desafío espiritual en la corte. La fidelidad se tornó en testimonio, y el llamado divino se hacía más apremiante. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. El banquete del rey se oscureció cuando una extraña escritura apareció en la pared, sendas de un mensaje divino. La interpretación de Daniel fue un recordatorio escalofriante del juicio que se avecinaba. Mene, Mene, Tekel, Parsin. La caída del imperio babilónico estaba sellada por la mano de Dios. La historia de Daniel alcanzaba su clímax, revelando no solo el destino de naciones, sino la llegada de un reino eterno, y así, el momento culminante no se hizo esperar. Una trampa fue urdida y Daniel, fiel, se encontró en el foso de los leones. Pero la fe que abrazó su corazón fue más fuerte que cualquier miedo. En la oscuridad del foso, el resplandor de la fe lo acompañaba, aún en la adversidad. El plan divino continuaba desarrollándose, y la siguiente revelación divina esperaba en el horizonte. La pregunta se tornaba inevitable: ¿daría el Dios que había salvado a Daniel en el fuego, también la victoria sobre las fauces de leones? Esta increíble historia nos deja con la expectativa de una revelación que transformará la historia y reafirmará la soberanía divina a través del fiel testimonio de Daniel. ¿Cómo responderá Dios a su inquebrantable fe? La historia apenas comienza. Mientras la noche cubría a Babilonia con su manto oscuro, Daniel enfrentaba la soledad y el peligro del foso.
Los rugidos de los leones resonaban, pero en su interior, una luz divina lo guiaba. Era la confianza en el Dios de Israel, el mismo que había prometido estar con su pueblo incluso en los lugares más inhóspitos y temerosos. Él sabía que el pueblo de Dios nunca sería abandonado. Las primeras horas en el foso eran intensas, el viento aullaba y el frío de la roca se adhirió a sus huesos. Pero su alma estaba en perpetuo clamor, y sus labios murmuraban oraciones a su Dios. Ante la temible presencia de los leones, Daniel no se dejó llevar por el temor. En su mente, evocaba las palabras del salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmo 27, 3. La firmeza de su espíritu se alineaba con su propósito divino de ser un testimonio vivo entre los gentiles. De súbito, la calma descendió en la oscuridad, y un silencio sepulcral embargó el foso. Los leones, a los que se temía y se reconocía como los más despiadados de la creación, se encuentran a su alrededor sin mostrar agresividad. El ángel del Señor, enviado desde el cielo, había cerrado sus bocas. Daniel recordó la promesa de Dios: no te dejaré, ni te desampararé, Hebreos 13:5. Con profunda gratitud en su corazón, comprendió que su vida sería un poderoso testimonio de la fidelidad divina. Mientras la luz del alba comenzaba a colarse entre las nubes, el rey Nabucodonosor se levantó con prisa. Su corazón temía por el destino de Daniel. ¿Había sobrevivido? ¿Había el Dios de Daniel mantenido su promesa? Con una voz nerviosa, corrió hacia el foso y llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido salvar de los leones tu Dios a quien sirves continuamente? La voz de Daniel emergió, clara y potente, resonando en el aire: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño porque ante él fui hallado inocente, ni tampoco he hecho mal contra ti, oh rey. La noticia se esparció rápidamente, y el rey, con asombro y alivio, mandó que Daniel fuera sacado del foso. Así, el fiel siervo fue restaurado y honrado ante la corte de Babilonia. Este milagro no solo trajo salvación a Daniel, sino que también tocó el corazón del rey Nabucodonosor. Reconociendo la soberanía del Dios de Israel, el rey proclamó un edicto a toda su nación, proclamando que en todos los dominios de su reino, los hombres temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. Porque es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será jamás destruido. Daniel 6:26. Con el viento de cambio soplando a su favor, Daniel entendió que su vida en Babilonia tenía un propósito mucho más elevado. No era simplemente un niño judío en un reino extranjero, sino un agente del plan divino establecido por el mismo Dios que había traído su pueblo de Egipto. Sin embargo, el viaje aún no había terminado. Al volver a su casa, mientras oraba con sus amigos, comenzó a recibir visiones y revelaciones que apuntaban a futuros eventos, emblemáticas de las revelaciones por venir, llena de misterios que aún estaban por descubrirse. En su corazón brotaba una inquietud, mientras contemplaba las visiones de bestias y reinos que se alzarían y caerían. Una revelación atrajo su atención: el cuarto reino será como hierro, que quebranta y desmenuza todo. Daniel 2:40. La revelación esperaba por su cumplimiento, y una sombra de un nuevo desafío se perfila en el horizonte. La historia de Daniel planteaba una verdad simple pero poderosa: Dios siempre tiene un plan. Y lo que se avecinaba prometía ser tanto asombroso como aterrador. ¿Cuál sería el propósito de Dios tras este nuevo despertar?, pensó Daniel mientras miraba hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a brillar, un recordatorio de que el Creador nunca pierde de vista a su creación. Así, el eco de una nueva revelación comenzaba a crecer. ¿Qué secretos escondía todavía el Dios soberano? Las páginas de la historia de la humanidad seguían girando. La pregunta ya no era solo sobre los reinos de la tierra, sino sobre el reino que estaba por venir, el reino eterno, que sellaría el destino de todos. La espera de Daniel por lo que el Señor iba a revelar nunca había sido tan intensa. Mientras Daniel meditaba sobre estas visiones, su corazón palpitaba con la urgencia de sus revelaciones.
No solo eran imágenes fugaces, sino mensajes profundos que parecían entrelazarse con el destino de su pueblo. Junto a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, se reunieron en oración, clamando a Dios por entendimiento y revelación. Señor de los ejércitos, tú que reinas sobre toda la tierra, descúbrenos tu voluntad. Tu palabra nos ha sostenido, y en ti depositamos nuestra confianza. Salmo 25, 5. La noche que siguió estaba cargada de un silencio expectante, como la calma antes de una tormenta. De pronto, Daniel sintió un estremecimiento que lo atravesó, el aire parecía vibrar con una energía divina. En ese momento, una figura se presentó ante él, semejante a un hijo de los dioses, envuelta en luz y lleno de majestad. Era un mensajero del cielo, un ángel enviado para desvelar los misterios que agobiaban su corazón. Daniel, exclamó la figura, con voz como el trueno. Desde el primer día que propusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras han sido escuchadas. He venido a ti por tus oraciones, Daniel 10:12. La revelación comenzó a fluir con fuerza. El ángel le mostró visiones de 4 bestias que emergían del mar, cada una más temible que la anterior. Estas bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra, Daniel 7:17. Daniel sintió un frío recorrer su espalda al escucharlo, el destino de las naciones estaba en juego. La primera bestia, como un león con alas de águila, representaba a Babilonia, mientras que la segunda, un oso devorador, simbolizaba a Medo-Persia. El ángel continuaba, y Daniel, inmóvil y absorto, escuchaba la intrincada narración de la historia por delante. Sin embargo, no era solo un reckoning de reinos terrenales, había también una promesa implícita de redención y esperanza para el pueblo de Dios. Pero también verás un 4 reino, fuerte como hierro, que quebrantará y desmenuzará a los demás, Daniel 2:40. Las palabras resonaron en su mente, creando un escalofrío. Daniel se dio cuenta de que este reino, aunque fuerte, no podría sentenciar el destino del pueblo de Dios. En su corazón, lamentaba la gran prueba que se avecinaba, pero también vislumbraba la luz de la promesa. Mientras las visiones se sucedían, el ángel reveló la llegada de un ser humano que traería la redención. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, Daniel 2:44. Daniel sintió la aceleración de su pulso, ¿acaso se refería al Mesías prometido? Era un mensaje de esperanza que vislumbraba un futuro glorioso en medio de la tribulación. Cuando la revelación terminó, el ángel hizo una pausa y miró a Daniel con firmeza. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, Daniel 12:4. Este decreto dejó en Daniel un sentido de asombro y terror a la vez. Había mucho más por venir, el tiempo del cumplimiento de las profecías estaba más cerca de lo que imaginaba, las revelaciones habían sido intensas, y la carga del conocimiento pesaba mucho sobre él. La atmósfera de la mesa de oración ahora estaba impregnada de un nuevo propósito, un llamado a prepararse, no solo para enfrentar los días oscuros que venían, sino para hacer luz en la oscuridad. Mientras reflexionaba sobre lo que había escuchado y visto, una bendita incertidumbre se apoderó de él. ¿Cuántos serían los que escucharían estas profecías? ¿Cuántos seguirían el camino correcto ante la turbulencia del tiempo que se aproxima? Debido a todo lo presenciado, la gloria de Dios se mantenía clara frente a él, pero la encrucijada de la humanidad estaba marcada por decisiones que debían hacerse. La historia no terminaba aquí. En lo recóndito se tejía la trama de un plan divino que, aunque misterioso, sería inquebrantable. Dios siempre tiene un propósito a través de las pruebas, y el mensaje de esperanza que hoy me ha sido entregado también debe ser compartido, reflexionó David resuelto. La espera por el cumplimiento de su visión apenas comenzaba, y el eco de los misterios divinos continuaba resonando en su espíritu indomable. ¿Estaban listos para enfrentar lo que vendría?
El cielo parecía susurrar que el tiempo de revelaciones aún no había terminado. Daniel, aturdido por la magnitud de las verdades reveladas, se sentó en silencio profundo. Las palabras del ángel resonaban en su mente, un eco que no cesaba. La noche avanzaba, y el cielo estrellado se extendía como un manto docente sobre su numerosa nación cautiva. A través de su pueblo, Daniel sabía que su sufrimiento no había pasado desapercibido ante los ojos de Dios. «¿Cómo he de preparar mi corazón y el de mis hermanos?», murmuró, su voz un susurro ante la vastedad del cielo. «¿Qué acción se espera de nosotros, Señor?». La incertidumbre lo embargaba, pero también la convicción de que, tras cada sombra, la luz de Dios brillaría con mayor intensidad. Recordó las palabras de su amada Escritura, la promesa de que el pueblo que anduviere en tinieblas verá gran luz, Isaías 9:2, consciente del peso de la responsabilidad que llevaba, Daniel se levantó y caminó hacia el patio del palacio, donde la brisa nocturna refrescaba su espíritu atribulado. Llamó a Ananías, Misael y Azarías, sus amigos, quienes habían compartido su destino y cuya compañía le había brindado sostenimiento en estos tiempos. «Amigos», dijo con fervor, «lo que hemos recibido no es solo para nosotros. Debemos propagar la esperanza que Dios ha depositado en nuestros corazones. Las visiones han sido claras, pero el entendimiento debe ser compartido. La revelación del reino de Dios es inminente, los vientos del cambio soplan sobre nosotros». Los tres amigos, ansiosos por conocer la dirección divina, escucharon atentamente mientras Daniels relataba las visiones. La comprensión colectiva del mensaje los llevó a unirse en súplica ferviente, pidiendo guía para ser instrumentos de Dios en momentos de oscuridad. «Dios de nuestras promesas, otórganos el valor y la sabiduría para anunciar tu plan». La noche se tornó vibrante con sus plegarias, y un destello de luz iluminó el sitio donde estaban. Una vez más, se sintieron rodeados por la presencia de lo sagrado. Una voz suave, casi un susurro, pero con el poder de un trueno, resonó en el silencio. «He aquí, en los días que vienen, escucharéis y veréis maravillas que confirmarán mi pacto. El tiempo de cumplimiento se acerca. Preparemos el camino». Las palabras impregnaban el aire a su alrededor como un almizcle celestial. Cada uno sintió una paz sobrecogedora, casi tangible. Sabían que su tiempo en Babilonia no era solo una condena, sino un llamamiento divino a ser portadores de un mensaje de redención. «Nosotros somos los que hemos sido llamados a alzar nuestras voces en medio de esta generación», declaró Ananías. «El pueblo necesita escuchar de la gloria de Dios, de su amor eterno y su deseo de restauración». «Así es», concordó Misael. «Seremos como los antiguos heraldos, portadores de su verdad. Debemos prepararle el corazón a esta nación para el tiempo de la promesa». Mientras la mañana asomaba sobre el horizonte, con la luz del sol tiñendo el cielo, Daniel contempló el futuro. Sabía que el verdadero desafío no sería solo enfrentar las bestias descritas en su visión, sino también la tarea de sostener la esperanza y fe del pueblo en tiempos tumultuosos. «En el crisol de la adversidad, Dios está forjando su propósito», murmuró Azarías, dejando que cada palabra atrapara la profundidad de su alma. Daniel asintió, vislumbrando que, aunque las dificultades eran inminentes, también lo era el despertar de una fe renovada. Las revelaciones que Daniel había recibido, tan poderosas y profundas, lo llevaban a clamar nuevamente al cielo. «Señor mío, muéstranos lo que hemos de hacer. Revela las siguientes etapas de tu plan, pues los corazones anhelan su redención». En el cielo, las nubes se separaron brevemente, dejando entrever la luz más pura, como una señal de que el Señor estaba con ellos. Una promesa aún más grandiosa aguardaba, y Daniel sintió que el tiempo de su revelación estaba cerca. Pronto, pensó, un nuevo reino surgirá y el Dios de justicia se glorificará frente a toda la humanidad. Y así, el pueblo que había morado en la oscuridad comenzó a prepararse. Las enseñanzas de Daniel resonarían a través de las generaciones, un llamado a la fe firme y la esperanza inalterable.
Pero en su corazón, sabía que las visiones aún guardaban secretos, secretos que habrían de traer un giro definitivo a la historia de su pueblo. ¿Cuáles eran esas maravillas que anunciarían un nuevo tiempo? La espera por las revelaciones continuaba, y el tiempo pronto desvelaría el plan soberano de Dios. Daniel, con el corazón rebosante de esperanza y la mente aún zumbando de las revelaciones, se reunió con Ananías, Misael y Azarías nuevamente al amanecer. El sol ascendía lentamente en el horizonte, y sus rayos de luz dorada parecían tocar la tierra como un manto de gloria. Hoy es un nuevo día, y nuestra misión debe comenzar, dijo Daniel con fuego en sus ojos. He estado orando y meditando sobre las visiones que he recibido. El Señor no solo nos ha revelado el futuro de Babilonia, sino que ha declarado un plan para su pueblo, un regreso glorioso a Sión. Sus amigos se miraron, el eco de las palabras de Daniel resonando en sus corazones. ¿Qué significa esto, Daniel?, preguntó Misael intranquilo. ¿Tienes claridad sobre lo que el Altísimo quiere de nosotros? Oh, amigos, empezó Daniel, he visto 4 bestias que emergen del mar, representando reinos que se alzarán antes del fin. Pero después de estas visiones, el anciano de días se está levantando, y su reino es eterno. El reino que establecerá nunca será destruido, Daniel 2:44. Azarías cerró los ojos, meditando en esa verdad. Podría ser que, a través de nuestro sufrimiento y lucha, se está forjando un propósito mayor, que nos llevará a un tiempo de restauración. Sí, respondió Daniel, nuestro sufrimiento en Babilonia no es en vano. Hay promesas que se alinean con lo que nos espera, pero debemos estar listos. Nuestra voz debe ser clara. Él ha prometido que su pueblo será restaurado y la gloria del Señor será vista en toda la tierra, Isaías 40:5. Los ojos de Ananías se iluminaban. Si esto es así, tenemos que hablar al pueblo. No podemos acobardarnos. Debemos unir nuestras voces y proclamar el mensaje de esperanza. Así es, reafirmó Daniel. No podemos permitir que el temor nos silencie. El tiempo de dar testimonio del poder de Dios se ha acercado. Él revelará su mano poderosa en la tierra, y nosotros seremos testigos de su gloria en medio de nuestros adversarios. Con esa determinación, los 4 amigos se dirigieron al punto más alto de la ciudad. Allí, donde la vista se extendía por todo Babilonia, levantaron sus manos al cielo. Con fervor, clamaron al Dios de sus padres, pidiendo que su pueblo despertara y se preparara para lo que estaba por venir. Mientras oraban, la atmósfera parecía cambiar. Un viento fresco soplaba, trayendo consigo susurros divinos. Entonces, una nueva visión se presentó ante Daniel, un libro brillante en el cielo, con inscripciones que hablaban del fin de los tiempos y la llegada de un rey justo que gobernará en verdad. ¿Qué ves, Daniel?, preguntó Misael, aún atento a la visión. He aquí, el libro de los sellos se ha abierto y la palabra de Dios ha sido liberada. Lo que ha estado oculto se revelará. Habrá un cumplimiento de las profecías de nuestro pueblo que nunca hemos imaginado, dijo Daniel, percatándose del poder de la revelación. Debemos estar preparados para los tiempos que vienen, para ser luces en medio de la oscuridad, agregó Azarías con firmeza. El Señor promete que aquellos que perseveren serán recompensados, Apocalipsis 2:10. Daniel cerró los ojos, pidiendo entendimiento. Pronto llegará el día en que las naciones temblarán ante la presencia del Señor. Aquel que está sobre todo se levantará con poder y juicio. El tiempo de su promesa se acerca. El grupo sintió una profunda convicción, una urgencia en sus corazones, el clamor a la comunidad debía hacerse voz. Había un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Daniel sabía que aún quedaban secretos por descubrir, propósitos que dijeran que la palabra de Dios se llevaría a cabo con feroz determinación. Esperemos con expectativa, pues grandes cosas están por venir, concluyó, su mirada fija en el horizonte.
El tiempos de la revelación, donde los misterios del Rey serán desvelados, está al borde de nuestra existencia. Y así, la alborada sobre Babilonia no solo traía un nuevo día, sino un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios, aguardando la manifestación gloriosa del plan divino. La promesa se adentraba en sus corazones, pero el verdadero cuestionamiento seguía latente: ¿cuáles serían las maravillas que desatarían el carácter de Dios ante las naciones? La anticipación despertaba un fervor sagrado en cada uno de ellos. Mientras el sol ascendía con firmeza en el cielo, iluminando las murallas de Babilonia, Daniel y sus amigos descendieron del punto elevado donde habían orado. La ciudad, aunque grande y bulliciosa, parecía pequeña comparada con la grandeza del mensaje que llevaban en sus corazones. Debemos prepararnos para llevar este mensaje, pero no en nuestras fuerzas, sino a través del poder del Altísimo, dijo Daniel, recordando cómo cada paso que dieran habría de ser un testimonio. La profecía misma se cumplirá, pues Dios nunca falla en sus promesas. Ananías, con su voz firme y resoluta, exclamó: así como nuestros padres recibieron la ley en el monte Sinaí, también nosotros debemos proclamar lo que el Señor nos ha revelado. No más silencio. Aquellas palabras resonaron en los corazones de los tres, y juntos comenzaron a caminar hacia la plaza central, donde el pueblo se reunía en las primeras horas del día. A medida que se acercaban, Daniel sintió que el aire se espesaba, como si una atmósfera de expectación rodeara el lugar. Al llegar, Misael levantó su voz. Atención, pueblo de Israel. Hemos venido con un mensaje de parte del Dios Altísimo. Él ha revelado a su siervo Daniel visiones sobre el futuro de nuestra nación y la gloria que se manifestará en los tiempos venideros. La multitud se detuvo, y los murmullos comenzaron a correr entre ellos. Fue entonces cuando Daniel sintió que las palabras debían fluir con más urgencia. He visto 4 bestias que se levantarán y representan reinos que reinarán en la tierra. Pero no temáis, pues en el final de estos tiempos, el anciano de días se levantará para establecer su reino eterno. Un silencio profundo cubrió la plaza como un manto. Algunos rostros mostraban temor, otros curiosidad, y unos pocos revelaban una fe resplandeciente. Daniel continuó: y como ha prometido, el pueblo de Dios será restaurado al lugar que le pertenece. La gloria del Señor será vista en toda la tierra. La pasión llenó sus palabras y resonó en los corazones de muchos. La voz de Azarías se unió a la proclamación: no importa cuán profunda sea la oscuridad que nos rodea, Él es nuestra luz. Ya está en camino el Rey que gobernará en justicia. Aquellos que esperan en el Señor no serán defraudados. Salmo 31 horas y 24 minutos. Daniel sintió que el tiempo se detenía, y cada escucha era un corazón que se abría a la verdad. Las visiones que he recibido no son solo advertencias, sino seguro cumplimiento de la promesa de Dios. Prepárense, pues, para cuando el día de su revelación llegue, serán llamados para ser parte de algo más grande. Cuando terminó su mensaje, la plaza estalló en murmullos. Algunos se mostraron escépticos, otros sintieron la chispa de la esperanza. Fue entonces que una voz entre la multitud gritó: ¿y cómo sabemos que estas palabras son verdaderas? La respuesta no tardó en llegar: los que buscan a Jehová lo hallarán. Y si Él ha hablado, se cumplirá. No importa cuán lejos parezca, la mano de Dios no está corta para salvar. Isaías 59, 1. De repente, un temblor recorrió la plaza, un fenómeno inexplicable que hizo que muchos cayeran de rodillas, clamorosos y asombrados. Era un recordatorio palpable de la presencia de Dios moviéndose entre ellos. Mientras la multitud se dispersaba, Daniel supo que este solo era el inicio. La verdad había despertado al pueblo, y una nueva fase de su misión había comenzado. Pero el eco de la revelación aún resonaba en su ser. Él sabía que otras verdades y misterios estaban por descubrir. Hay más que debemos entender, dijo Daniel en voz baja, mirando hacia el cielo. Los misterios de Dios son profundos, y lo que hemos tocado hoy es solo la punta del iceberg.
El tiempo se acerca en que todo se desvelará de manera gloriosa. Y así, mientras el sol se alzaba en pleno esplendor, supieron que no solo habían proclamado un mensaje, sino que también habían encendido una llama en los corazones del pueblo. El camino estaba trazado, pero las grandes maravillas del plan soberano de Dios estaban aún por revelarse. ¿Qué otros secretos aguardaban en la mente del Creador que transformarían el destino de su pueblo? Mientras la multitud se dispersaba por las calles de Babilonia, Daniel y sus amigos se retiraron a un lugar más sereno, anhelando buscar una mayor claridad sobre las visiones que habían recibido. El eco de sus palabras aún resonaba en el aire, como el murmullo de las aguas fluyentes, y sus corazones estaban agitados con la posibilidad de lo que Dios estaba a punto de revelar. Ciertamente, el pueblo necesita escuchar más, dijo Misael, con ojos que brillaban de anticipación. Pero las verdades que compartimos hoy son solo el comienzo. ¿Qué significan realmente las bestias que he visto? Daniel inclinó la cabeza, meditando. En cada visión que he recibido, veo que hay un propósito soberano de Dios en la historia de nuestra humanidad. Las bestias representan reinos que se levantan por su propio poder, pero al final, todos se someterán al reino eterno del Anciano de Días. Ananías, que había estado escuchando atentamente, preguntó, ¿y qué pasará con los que permanecen fieles a nuestro Dios en estos días difíciles? ¿Cuál será nuestra recompensa? Hermanos míos, el pueblo que persevera hallará su recompensa, contestó Daniel. He visto un tiempo de angustia, como nunca ha habido desde que hay nación. Pero en medio de esa oscuridad, aquellos que han sido fieles al Señor brillarán como el sol en su reino. Daniel 12, 1, 3, la luz del día comenzó a ceder ante la sombra de la tarde, y el cielo ardía en tonos de naranja y rojo. El tiempo que se aproxima es un tiempo de gran prueba, pero también de gran gloria, continuó Daniel. Él nos ha llamado a ser testigos de su grandeza. En su gracia, nos ha mostrado lo que vendrá para que no desmayemos. ¿Te imaginas la gloria que manifestará a través de nosotros?, murmuró Azarías, casi en un susurro lleno de asombro. Cuando el Anciano de Días se levante, nadie podrá resistir su poder. Las naciones serán juzgadas, y su justicia será perfecta. Ciertamente, respondió Daniel, y debemos estar listos. Debemos prepararnos para aquellos días en que la espada de la verdad entrará en los corazones de quienes habitan en la tierra. El mensaje que se nos ha confiado no es solo para este momento, sino para las generaciones futuras. Las palabras de Daniel parecían reverberar en el aire, llenándolo de un significativo peso espiritual. Debemos escribir lo que hemos visto y oído, y transmitirlo a aquellos que vendrán después de nosotros. Esas profecías no son solo advertencias, son declaraciones de esperanza. ¿Más profecías?, preguntó Misael, con ceño fruncido. ¿Qué más pudo haber revelado en esos sueños, Daniel? Yo también anhelo conocer con más profundidad, admitió Daniel, su expresión reflejando anhelo. He visto intervenciones sobrenaturales, guerras, reyes que caen, y un Mesías que vendrá para redimir y el pueblo que clama a Dios será escuchado. Esto es poderoso, contestó Ananías. Necesitamos más que palabras, debemos orar con fervor para que el cielo se abra y revele en nuestras almas la verdad completa del plan divino. Nunca hemos estado más cerca de conocer su propósito. Mientras Daniel inclinaba la cabeza en oración, un rayo de luz iluminó su rostro, y en el silencio, escuchó un murmullo suave que parecía venir de lo alto. Era una promesa, una reafirmación divina que tocó su corazón. Lo que está por venir es grande y más allá de lo que podéis imaginar, escuchó en su interior. La clave será mantenerse firmes en la fe. Los fieles no serán abandonados. Aún hay más que han de conocer sobre el misterio del tiempo, dijo Daniel, levantando la mirada, porque en cada sacrificio, el plan de Dios revela su amor y su justicia, y con cada promesa, se aproxima una revelación que cambiará la faz de la tierra. El peso del futuro lo invadía, y así, en aquel momento sagrado,
Daniel supo que su misión se había expandido. El pueblo de Dios necesitaría preparación, y él se dispondría a llevar ese mensaje, con fe y valentía, mientras el sol se ocultaba, dejando tras de sí una oscuridad que acercaba a la noche. El aire se cargó de un sentido de urgencia y anticipación. Con cada día que pasaba, el tiempo se acercaba, y las promesas de Dios se entrelazaban en el tejido de la historia. ¿Qué otras verdades aún faltaban por ser reveladas en el misterioso plan soberano de Dios? Y sucedió que, al caer la noche, Daniel se sumió en la profunda meditación, el resplandor de la promesa divina aún iluminaba su alma. Con los ojos cerrados, recordó las visiones de bestias y reinos, así como la gloriosa afirmación de que aquellos que persisten en la fe brillarían como estrellas. En su interior, una ola de ansiedad y expectativa lo invadió. ¿Cómo se cumplirá todo esto?, murmuró Daniel, su voz resonando en la oscuridad. Fue entonces que la presencia del anciano de días pareció rodearlo, y el viento suave trajo consigo un susurro celestial que estremeció su ser. Levanta tu cabeza, Daniel. Aquí hay más que los ojos pueden ver, más que la mente humana puede comprender. Te he elegido para ser portador de mis secretos. Abrió los ojos y miró a su alrededor, aunque solo pudo ver la tenue luz de las estrellas. Señor, muéstrame el camino a seguir, clamó, y la respuesta llegó como un torrente de revelación. Las visiones comenzaron a cobrar vida nuevamente en su mente, cada símbolo lleno de significado y cada cifra una nueva verdad que debía desentrañar. En los días por venir, dijo una voz interna que resonaba con autoridad, surgirán 4 grandes imperios que influirán en la humanidad. Escucha bien, porque esto es vital para entender mi plan. Daniel se sentó con más atención, desconectándose de todo lo mundano. Primero, el reino de Babilonia, que se erguirá como una cabeza de oro. Luego, un imperio que seguirá, representado por un pecho y unos brazos de plata, medias estructuras que parecen sólidos, pero que eventualmente se desmoronarán. Luchando por capturar cada palabra, Daniel palpitó de emoción. Así, cada metáfora se entrelazaba en su corazón como un tejido delicado, formando una tapicería del futuro. Un tercero, de bronce, hará que el mundo tema su potente influencia. Y así, al final, un cuarto reino será forjado de hierro, aplastando y desgastando todo a su paso. Pero de este último, una piedra no cortada por mano humana vendrá a destruirlo, y ese será el reino eterno de mi gloria. La magnitud de la revelación sentó pesado en el pecho de Daniel, como si el mismo cielo le otorgara la responsabilidad de transmitir un mensaje que cambiaría corazones y naciones. Pero, ¿quién será ese Mesías?, preguntó con fervor. La voz continuó, clara y firme. Él será la luz que recorrerá la oscuridad. Daniel sintió que cada fibra de su ser se estremecía ante la magnificencia de lo que estaba escuchando. Te he elegido, Daniel, para que hables de estas cosas a las generaciones que vendrán, porque he puesto mi palabra en tu boca. Sintió la presión del tiempo y la urgencia. Entonces, ¿cómo debo actuar en esta revelación, Señor? Ponte en movimiento, respondió la voz. Escribe, y compártelo entre tu pueblo. Recuerda que cada palabra trae consigo un llamado divino a conocerme, cada profecía es una invitación a la redención. La brisa nocturna susurraba melodías de propósito eterno, y Daniel, con renovado fervor, dedicó su espíritu a plasmar las visiones con precisión. Su pluma danzaba sobre el papiro, y cada palabra cobró vida, tejía visiones de esperanza y advertencia. De repente, un retumbar resonó en la distancia, como un eco de aquellos tiempos. Pronto, oh Daniel, aseguró la voz, los cielos se abrirán, y muchos verán la gloria de lo que he prometido. No temáis, porque lo que está escrito se manifestará, y también tú serás hallado fiel. La noche se cerró sobre Babilonia, pero los ojos de Daniel brillaban con la luz de la revelación, y su corazón palpitaba con fervor. Mientras sus pensamientos se adentraban en las promesas que se despliegan ante él, una nueva inquietud lo atravesó.
¿Cuál será el destino de aquellos que rechacen tu mensaje? La inquietud lo llevó a un punto de reflexión. La voz resonó nuevamente, más intensa. El tiempo se acerca, y el día de la justicia del Señor está a la puerta. Muchos serán llamados a arrepentirse, y el remanente fiel verá el cumplimiento de mis promesas. Daniel sintió el escalofrío de la misión. Que lo esperaba, su tarea era mayor de lo que jamás podría haber imaginado. Sin embargo, en el silencio, la pregunta persistía, como un eco distante, ¿quién en la tierra escucharía? Así, con el corazón lleno de expectativas y el peso del llamado divino, Daniel se preparó para enfrentar lo que vendría. En su espíritu anidaba una verdad esperanzadora, que la soberanía de Dios jamás cedería ante la adversidad. Y mientras la luna resplandecía en el firmamento, se preguntó una vez más, ¿qué más estaba por revelarse en el plan soberano de Dios, y qué caminos despejados llevarían a la redención de su pueblo? Y al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la tierra, Daniel se sintió renovado. Con cada destello de luz, resonaban en su alma las verdades reveladas en la noche oscura. Su corazón ardía con un propósito que lo empujaba a actuar, la urgencia de compartir las visiones divinas crecía dentro de él como un fuego inextinguible, se levantó y se vistió, preparándose para salir. Mientras cruzaba las puertas del palacio, un murmullo de inquietud recorría las calles de Babilonia. El pueblo hablaba de rumores sobre el rey Nabucodonosor, quien había comenzado a soñar sueños inquietantes que perturbaban su espíritu. Sin poder entender su significado, el rey había convocado a sus sabios y astrólogos, demandando que le revelaran el sentido de aquellos misteriosos mensajes nocturnos. Daniel, al escuchar esto, sintió el peso de un nuevo deber. ¿No es también esto parte del plan de Dios?, murmuró para sí mismo. Se dirigió rápidamente a casa de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, y tras encontrarles, compartió la grave situación. El Dios del cielo ha revelado a mi ser sus secretos, y quizás sea por medio de nosotros que el rey reciba claridad. Surgió en ellos un espíritu de unidad, y juntos se postraron en oración, buscando la misericordia de Dios. Oh Señor, apacigua la mente del rey y permite que tus siervos sean instrumentos de tu gloria, clamaron al unísono. En ese momento de devoción, el velo del cielo se levantó una vez más, y Daniel recibió una visión. Habitantes de la tierra, bestias del cielo y humo del infierno se entrelazaban en la revelación divina. Es aquí que se encuentra la respuesta, entendió Daniel. El sueño del rey se relaciona con los tiempos venideros. Los reinos se levantan y caen bajo el poder de aquel que tiene el control. Mientras el sol ascendía más allá del horizonte, Daniel se preparó para comparecer ante el rey. Su corazón latía con la conciencia de la vitalista tarea que estaba por delante. Al llegar a la corte, se encontró rodeado de los sabios, quienes, aún confundidos por la orden del rey, intentaban en vano interpretar sus sueños. Con cada palabra incompetente que salía de sus labios, Daniel recordaba la promesa, los que confían en él serán como las estrellas. Permíteme escuchar el sueño, oh rey, imploró con voz firme. Nabucodonosor, despejando una oscuridad de angustia de su frente, relató su sueño enigmático acerca de una estatua de gran tamaño compuesta de diferentes metales, que simbolizaba distintos reinos. En ese momento, la luz divina brilló en el corazón de Daniel. Tu sueño es un mensaje de Dios, comenzó, y la estatua que viste representa a los reinos que han de venir. Cada parte tiene un significado profundo. Mientras compartía la interpretación, el aire se tensó. Daniel habló de los 4 imperios, de la cabeza de oro que representaba a Babilonia, hasta el final donde la roca que no fue labrada por hombre desmenuzaría todo lo terrenal. La sabiduría y el poder de Dios se manifestaron en su discurso, con cada revelación, los ojos del rey se abrieron, y el pálido rostro del monarca se llenó de asombro. Eres verdaderamente un hombre de Dios, exclamó, porque no hay sabiduría como la suya. Daniel, lleno de humildad, reconoció, no soy yo,
sino el Dios del cielo quien revela estos misterios. La luz de la verdad resplandecía en la corte. Daniel comprendió que la intervención divina había iniciado. Sin embargo, más inquietante era la revelación siguiente que habitaba en su corazón, que el día de la justicia final no solo se cerraría en la historia de Babilonia sino también en todos los pueblos de la tierra. ¿Qué más está por revelarse?, se preguntó. ¿Cuándo llegará ese reino eterno donde ninguna sombra de mal habrá? Ante él se abría un velo de misterio, una promesa de redención que aguardaba por cumplir, y con cada acto de obediencia, el plan soberano de Dios se desenredaba más y más, desvelando caminos de esperanza. Los días oscuros ya estaban contados, y Daniel estaba decidido a ser un faro en medio de la tormenta. Así, se puso en marcha, sabiendo que por la gracia del Altísimo, muchos conocerían la verdad y se inclinarían ante el plan eterno de su Creador. ¿Quedaría alguien que no escuchara la voz del Señor en estos tiempos decisivos? Con el paso de los días, la historia de Daniel resonó en cada rincón de Babilonia. La revelación de su interpretación del sueño de Nabucodonosor y la exaltación del Dios de Israel impactaron a la corte. El rey, por su parte, se sentía profundamente conmovido y comenzó a vislumbrar la grandeza del Dios al que servía Daniel. Ordenó establecer un edicto en todo su reino, promoviendo la adoración al Dios de Daniel, porque es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será jamás destruido. Daniel 6:26. Sin embargo, la luz que brotaba de la historia de Daniel y sus amigos también atrajo la atención de enemigos que repudiaban la fe en el Dios de Israel. Envidiosos de la elevada posición que Daniel había alcanzado, comenzaron a conspirar en su contra. Un día, entre susurros y artimañas, tramaron un plan para deshonrarlo y arruinar su influencia. Se acercaron a Nabucodonosor y le propusieron un decreto, que todos debían rendir culto a una estatua de oro que él había levantado. La presión sobre Daniel y sus amigos aumentó. Pero, firmes en su fe, Sadrac, Mesac y Abednego desafiaron el edicto real y se negaron a rendirse ante la estatua. No te somos indiferentes, oh rey. No adoraremos a tu Dios ni nos inclinaremos ante la imagen que has levantado. Daniel 3, 17-18. Su valiente postura resonó con una noble convicción, pero atrajo la furia del rey. Entonces el rey ordenó que fueran arrojados al horno de fuego ardiente. Causando gran angustia en Daniel, estos jóvenes no perdieron la fe, sabían que el Dios al que servían era capaz de librarlos. Él nos librará de la mano del rey, y si no lo hace, no te adoraremos. Daniel 3:17. Con un último destello de fe, fueron llevados al horno, sellando su destino aparentemente trágico, pero algo extraordinario ocurrió dentro del fuego. Daniel observó desde la distancia, su corazón palpitaba ante la imagen de tres jóvenes valientes marchando con paso confiado. La mirada del rey no podía creer lo que veía. ¿No echamos a tres hombres atados al fuego? Veo cuatro hombres sueltos, que andan en medio del fuego, sin que les haga daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de dioses. Daniel 3:25. La intervención divina se había manifestado, y la promesa de salvación se había cumplido. Al ver la gloria del Dios de Israel en medio del fuego, Nabucodonosor proclamó un nuevo edicto: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Daniel 3:28. La conversión del rey se confirmó nuevamente, y por otro lado, la valentía de estos hombres se convirtió en un testimonio poderoso que resonaría en generaciones. La vida de Daniel continuó en una creciente serie de eventos que afirmaban la gloria de Dios. Mientras tanto, Dios le concedía más visiones. Cada revelación era un paso más hacia el cumplimiento de un plan eterno, donde cada reino se detendría, y los días de las bestias terminarían. Al finalizar los años en Babilonia, en un momento culminante, el anciano de días se presentó ante Daniel nuevamente, mostrándole la trascendencia del reino que venía. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido. Daniel 2:44.
La luz de esta promesa iluminaba cada rincón de su ser. Así, cuando el tiempo de la cautividad llegó a su fin, Daniel sabía que el pueblo de Dios había de volverse hacia su tierra prometida, confiando en la providencia de su Creador. Con un espíritu lleno de esperanza y visión, se preparó para compartir estas verdades con su pueblo. Cada día de testimonio reforzaba la fe en el corazón del cautivo y el llamado hacia la restauración. Su legado no solo abarcaba su valor y fe personal, sino que se expandía a un futuro emocionante que aguardaba, conectando a las naciones cortadas por la maldad, con la promesa del Rey Eterno. De esta forma, la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se cerró con un sinfín de posibilidades de restauración, resplandeciendo en cada rincón y abriendo la puerta al reino promisingo que Dios había establecido. Este es el momento en que su mensaje resuena aún hoy. Los tiempos de la prueba construirán una fe inquebrantable. La fidelidad divina se cumple incluso en la incertidumbre y el dolor. ¿Cómo responderás tú hoy al llamado a la fe? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. También, comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. No esperes ni un segundo más. Hazlo ya.